Nuestra actitud como creyentes y servidores de Cristo Jesús debe estar de continuo buscando lo mejor. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias por un día más de vida que tú nos concedes. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde. Te agradezco porque me das a mí la oportunidad de poder discernir tu palabra. Te pido que tú nos ayudes, que el poder de tu Espíritu Santo esté como siempre dándonos esa unción fresca y que nos guíe para que nosotros podamos entender tu palabra. Te agradezco por esta nueva oportunidad que nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo número 6. Romanos, capítulo número 6. Y vamos a leer desde el versículo número 1. Romanos, capítulo 6 dice: ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Por los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La actitud es la disposición mental y emocional de una persona hacia algo o alguien y se manifiesta a través de sus pensamientos, emociones y comportamientos. Las actitudes son un conjunto de valores, de creencias y emociones que impulsan a una persona a comportarse de cierta manera en determinado ambiente o situación. La actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. Le damos las gracias al Señor porque poco a poco hemos ido entendiendo la palabra de Dios, la cual nos muestra el camino que tenemos que seguir. Y vamos entendiendo y aprendiendo el significado de muchas cosas espirituales. Porque si bien es cierto, hermanos, todos nosotros tuvimos esa experiencia maravillosa de nacer de nuevo. Y de ahí dependía de que si el líder de la iglesia donde estábamos yendo sentía en el corazón discipularnos, porque una cosa es ganar almas para Cristo, otra cosa es discipularlos. Y la palabra del Señor, claramente el Señor dijo que vayan y hagan discípulos, no convertidos, sino discípulos. Y para ser un discípulo, uno tiene que aprender, tiene que pagar un precio, tiene que dejar a un lado lo que le puede estar estorbando para su crecimiento espiritual. Y su actitud tiene que cambiar de hecho, hermanos. Claramente, como dice aquí, considerados ya muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ya deje a un lado la vida pasada, deje a un lado las cosas que antes hacía, y la actitud suya tiene que ser una actitud diferente, una actitud nueva. Por eso gente que gritaba ahora ya no grita, gente que antes maldecía ya no maldice, bendice, gente que siempre buscaba la manera como vengarse ahora no lo hace, porque ha ido entendiendo la palabra y ha ido creciendo en el conocimiento de la voluntad del Señor. Es hermoso cuando uno escucha testimonios de personas que antes eran gente violenta, gente que se impulsaba siempre para ver golpear al otro y en fin.
hacer daño. Y ahora son gente pacífica, ahora son gente tranquila, que soportan cualquier cosa. Eso es lo que, o sea, la actitud debe cambiar de una persona. Uno no puede seguir siendo el mismo, porque claramente sabemos que Cristo mora en nosotros. Y si Él está en nosotros, ¿cómo uno puede cometer cosas indebidas? No lo puede hacer y no lo debe hacer. Poder puede, pero deber no debe, no debe hacerlo. ¿Por qué? Porque usted está poniendo en juego su salvación y además está quedando mal delante del Señor. Nosotros estamos para agradar a Dios y vamos entendiendo poco a poco la palabra. Y ese motivo de ir aprendiendo, le repito, ha sido la fuente de nuestra sabiduría y de nuestro conocimiento del Señor, la palabra. Cada día le agradecemos al Señor porque tenemos su palabra. Imagínese lo que dice este versículo tan bonito aquí en Romanos 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En otras palabras, nosotros ya debemos considerarnos totalmente muertos para el mundo, pero vivos para Dios. Y justamente, hermano, cuando uno va entendiendo la palabra, es motivo de gratitud al Señor, porque cuando uno entiende, por ejemplo, dice que somos nuevas criaturas, que perdonó todos nuestros pecados y que alguien tomó nuestros pecados, nuestras culpas y los llevó a la cruz del Calvario, ese alguien fue Cristo Jesús y que él hizo expiación, o sea, tomar todos nuestros pecados para que nuestros pecados sean perdonados de una vez por todas. Y vamos a ver aquí en el libro de Éxodo, capítulo número 24. Éxodo 24. Y vamos a leer del 1 al 8. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La expiación se hizo por medio de la sangre. Expiación quiere decir que alguien tuvo que pagar ese precio por el pecado. Antiguamente los sacrificios eran de animales. Imagínese yo pensando en cierta ocasión, digo, si ahora estaría Dios exigiendo sacrificios de animales, habría un gran mercado, un gran negocio. Pero gracias al Señor que eso ya terminó con el sacrificio perfecto que el Señor Jesús hizo una sola vez y para siempre. Que eso lo vamos a estar leyendo aquí en la palabra. Él hizo expiación por nosotros. Y el pacto que hizo fue el pacto por sangre. Por eso el Señor tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario. Porque si no había derramamiento de sangre, no había expiación del pecado. O sea, los pecados seguían ahí. Por eso es cada día cuando uno va entendiendo más la palabra, nos motiva a cambiar nuestras actitudes hacia el Señor. Tributamos nuestra gloria y alabanza al Señor
y lo que Él diga en su palabra, así como dijo el pueblo, nosotros lo haremos. Pero de corazón, no solo de palabra. No solamente decir cuando yo me siento bien, Señor, yo te voy a servir. Y cuando está pasando problemas de angustia sin sabores, ella se olvida de esa promesa. Nosotros tenemos claramente entender la palabra que dice que estamos muertos para el pecado, pero vivos para Dios, por medio de el sacrificio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pacto fue hecho por sangre. Vayamos al libro de Levítico. Levítico, capítulo número 16. Levítico, capítulo 16, y leamos desde el versículo número 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, o sea, un mandamiento por todo el tiempo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Nosotros no tenemos que esperar que sea el año de expiación para agradecerle al Señor, para vivir con una gratitud inmensa por todo lo que Él ha hecho. Le repito, poco a poco hemos ido entendiendo, comprendiendo la lectura de la palabra del Señor. Hemos ido aprendiendo la palabra por medio de la lectura. Y eso nos ha abierto nuestro entendimiento. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos ha ido dirigiendo para ir aprendiendo más y más. Y todo les digo esto, no es para sentirnos orgullosos de lo que hemos aprendido, lo que sabemos, sino que nuestras vidas tienen que ser un reflejo de la obra del Espíritu Santo que está realizando en nosotros. Y cuando logramos entender, nos rendimos completamente a Él y nuestra actitud es completamente diferente. Y había que hacer una expiación con la sangre. Había demostración de eso, hermano, con sangre. Hay algunas ocasiones que le pregunto al Señor, pero ¿por qué era esto? Simple y llanamente, pues, así Él demandaba que sea, y uno no tiene que ponerle preguntas ni nada por el estilo, sino que al contrario, obedecer la palabra. Y en la obediencia está la bendición. Entonces aquí, hermanos, vemos cómo el pueblo iba a ser expiado, en otras palabras, una vez al año, por medio de los sacrificios de animales, sus pecados eran perdonados, eran borrados. Pero no, hermanos, como en esta oportunidad, por medio de la sangre de Cristo Jesús, que Él hizo un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Aquí no era borrado los pecados de todo el mundo, sino solamente del pueblo, solamente de la gente que estaba ahí, donde estaba rociado la sangre, ahí. Pero del resto seguían sus pecados, sus malicias. Y ahí es que nosotros siempre tenemos que ir a la palabra para aprender más y más. ¿Y cómo fue esto, estatuto perpetuo? Y vino el Señor Jesús y instituyó la Santa Cena, ¿no? Que está ahí en los Evangelios. Vayamos a Mateo, capítulo número 26. Mateo 26. Mateo 26 y leamos desde el versículo número 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces respondiendo dijo,
El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre en quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto que por muchos derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor Jesús fue el que instituyó la Santa Cena. Por eso Pablo dijo que tenemos que hacerlo en recordación, en memoria. Hay ciertas preguntas. ¿Cuándo debo yo tomar la Santa Cena? ¿Cada día? ¿Cada semana? ¿Cada mes? ¿Cada 2 meses? ¿Cada año? ¿Cómo tengo que hacerlo? Y es muy bueno ir a la palabra del Señor. Todo depende cómo Dios le vaya guiando. No quiere decir que haya un estándar, que si quiere hacerlo todos los días, pues lo puede hacer, ningún problema. He escuchado que hay gente que lo hace, que toma la Santa Cena todos los días. Para mí, al menos eso ya es un poco exagerado. Hay otros que lo hacen cada semana, cada 15 días o cada mes. Para mi modo de ver, nosotros lo realizamos cada comienzo, cada primer domingo del mes. Y lo hacemos en gratitud al Señor. Y uno puede cambiar conforme sea la necesidad el segundo, tercero, cuarto domingo. No hay ningún problema. Lo importante es que uno sepa la razón, el contenido, el por qué lo hacemos. Tiene que ser simplemente en recordación de lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Todo es el enfoque, hermano. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el enfoque es Cristo. Porque en Él se realiza todo lo que estaba escrito por los profetas. En Él está todo. Cuando uno va entendiendo más, le repito, todo esto brota de nuestros corazones aún más gratitud. Y deseo de un día estar con Él y decirle gracias, Señor Jesús, por todo lo que hiciste por mí. El Señor fue el que instituyó. Él dijo aquí, yo soy el pan. Y también dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y después dijo, bebed de ella todos la copa. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea que cuando está hablando de un nuevo pacto, esto es nuevo ahora. Ya no hay sacrificios de animales, ya no hay. Y si usted está escuchando que alguien quiere hacer un sacrificio de animal para el Señor, eso es incorrecto, eso no está correcto, eso no está bien. Inclusive he escuchado noticias de Israel que los sacerdotes ya pensando que van a edificar el nuevo templo y volver a tener sacrificios de animales, dicen que ya están criando cierto tipo de animales para llevar el sacrificio a Jehová. Si ellos piensan que así está bien, ellos sabrán, darán cuenta al Señor. Pero el Señor Jesús claramente dijo un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto no es en la sangre de animales, sino en su preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y tenemos que agradecerle al Señor por eso. Y el Señor justamente dejó guías a través del apóstol Pablo cómo tenemos que hacer y qué debemos hacer. Parte de esto lo leemos cuando tomamos la Santa Cena justamente para refrescar nuestra mente, para decir, a ver, ¿por qué es que yo lo hago eso? Vayamos a Primera de Corintios, capítulo número 11. Primera de Corintios, capítulo número 11. Y dice la palabra del Señor desde el versículo número 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿El Señor dijo o no lo dijo esto? ¿Verdad que dijo? El pan, este es mi cuerpo. Ya, hasta ahí estamos bien. Le repito: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Todo esto lo hacemos en memoria del Señor Jesús. Cuando estamos comiendo el pan, estamos nosotros recordando el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese pan que descendió del cielo. Y dice en versículo número 25: y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es de nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando ya yo fuere. Aquí tenemos la guianza, la guía correcta para celebrar la Santa Cena. Y acá, cuando el apóstol Pablo escribe, ¿no? Versículo número 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, porque no ha logrado realmente entender qué es lo que está haciendo, por qué lo hace. Es muy importante que la gente logre entender esto, que el Señor hizo un nuevo pacto. O sea, la Santa Cena es la demostración, es lo que el Señor quiere que nosotros siempre tengamos en mente, en la memoria, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El dolor, la angustia, la desesperación que tuvo que padecer. Y entonces, hermanos, uno simple y llanamente le dice: Señor, gracias, porque yo voy entendiendo. Porque dentro de la religión católica romana le enseñan que cuando está la hostia es literalmente el cuerpo de Cristo. Imagínese ese pan o esa hostia, pedazo de harina, entra al estómago de la persona. Imagínese, vienen los gases y todo. ¿No cree que también ahí será sufrimiento? Y el Señor Jesús una sola vez y para siempre. Y ellos creen completamente así, que se hace el cuerpo de Cristo. Imagínense cada vez y cada vez el Señor siendo crucificado, siendo ofrecido en expiación, y el Señor es una sola vez y para siempre. Y es un gran error, ¿no? El Señor claramente está diciendo que es una demostración, es algo como recordatorio lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Claramente dice el apóstol, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es del nuevo pacto en mi sangre, haced estas cosas las veces que la bebierais en memoria de mí. Es un recordatorio de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y qué pena y lástima, hermanos, que sé que en varias congregaciones la Santa Cena, como es la medida de espiritualidad, le ponen como una vara para medir si alguien está bien o si alguien está mal. Si una persona no participa, un hermano o una hermana no participa de la cena del Señor, inmediatamente le dicen al pastor: el fulano o la mengana
no participó de la mesa del Señor. ¡Wow! ¿Qué pecado habrá cometido? Inmediatamente empiezan las averiguaciones y a la final, ¿quién peca más? El que está criticando, el que está murmurando. Y simple y llanamente esto es un recordatorio del Señor, no es una base que nos va a decir a ver quién está bien o quién está mal. Claramente, hermano, el Señor dice que por sus frutos los conoceréis, no por la Santa Cena, no porque si toma o no toma. Entonces, la actitud de las personas tiene que cambiar a no criticar, a no juzgar a nadie. Como Dios vaya haciéndole, porque fuimos justificados por la sangre del Señor. Él hizo expiación por nosotros. Vayamos al libro de Romanos, capítulo número 5. Romanos capítulo número 5 y leamos desde el 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos de su vida, por su vida. Y no solo esto, sino que también los gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El Señor es el puente que unió la amistad entre el Padre y nosotros por medio de su sacrificio. Y somos justificados por su sangre, por la sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Y ahí que es él el sacrificio del nuevo pacto. Dijo, un nuevo pacto en mi sangre. Vayamos al libro de Hebreos, y cuando tenga tiempito sería bueno que se dé una buena lectura de este libro precioso de Hebreos y le pida al Espíritu Santo guianza para aprender más y más de él. Y note lo que en el Antiguo Testamento era una sombra, lo que iba a venir, y el que iba a venir es Cristo. En él está todo. Libro de Hebreos, versículo número 12, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí vemos, hermano, que el Señor cumple todas estas expectativas. Antes, el pueblo tenía que hacer una ceremonia para expiar sus pecados. Inclusive el sumo sacerdote hacía un sacrificio de un cordero por sus pecados y también otro por el pueblo. Y con esa sangre entraba al lugar santísimo a ofrecerle a Jehová, a nuestro Dios santo. Hermano, pero el Señor Jesús, una sola vez y para siempre, murió en la cruz del Calvario. Y ahí es que nosotros tenemos que agradecerle con todos nuestros corazones
lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y nuestra actitud tiene que ir cambiando, tiene que ir mejorando. ¿Cómo no le vamos a agradar con toda nuestra manera de vivir ahora? Si Él puso todo, Él no dijo, a ver, nomás pongo un brazo o pongo una pierna. No, Él puso todo. Se entregó completamente para librarnos de todos nuestros pecados, para perdonar todos nuestros pecados. Y derramó su preciosa sangre para lavarnos, para limpiarnos y hacernos nuevas criaturas. De ahí que dice que necesitamos entender claramente más y más la palabra para agradecerle con todos nuestros corazones. Recuerde que en 1 Corintios 5, 7 y 8 se nos proporciona una forma de aplicar lo que hemos aprendido. No basta con que sepamos cosas acerca del sacrificio de Cristo, sino que debemos de experimentarlo con nosotros mismos. Todos nos llamamos cristianos, debemos entender claramente, examinar nuestra manera de vivir y tener en mente la palabra que nos dice en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia del Señor está extendida por toda la eternidad. Que lo que tenemos que hacer es bendecir el nombre del Señor, agradecerle y darle las gracias porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Él es el perfecto sacrificio de Dios. No hay más, hermano. Así es que siga confiando en el Señor adelante y siga creciendo en la gracia. ¿Para qué? Para que le adore, le alabe y le bendiga y testifique el cambio que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Te agradezco, Señor, que nos das la oportunidad de aprender más y más tu palabra. Te pido, como siempre, que el poder de tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad, a toda justicia. Síguenos, Señor, ayudando para entender todo lo que está aquí en tu palabra escrito y eso nos motive a cambiar nuestras actitudes y que nuestras actitudes sean completamente diferentes de lo que ahora son. Gracias te doy una vez más por todo lo que haces por nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, por favor, escríbalo. Comparta con la gente que usted necesita que escuchen estas cosas. Deme un dedito arriba, suscríbase y sigamos confiando en el Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.